Seguimos aquí en Mateando con la Vida, en esta ronda de mate, en esta ronda de amistad, en esta ronda en donde compartimos la alegría. Ya estuvimos hablando con el padre Jorge y reiteramos que el tema que hoy nos convoca es tradiciones de vida. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con el magíster, licenciado, profesor, un capo, Víctor Russo. ¿Cómo está, profe? Guillermo Bordón te saluda. Buen día, Guillermo. Un placer saludarte. Muchas gracias por los elogios. Demasiados títulos para, para una presentación. Tiene más títulos que películas. Pero lo importante es estar en contacto y brindar lo que uno pueda desde el punto de vista literario para todo esto. Bien, estuvimos celebrando ayer el Día de la Tradición y justamente subiste en el Facebook un pequeño comentario que a partir de ahí se me ocurrió hacerte algunas preguntas y bueno, que seguramente iremos dialogando. Pero cómo no. Vos justamente dijiste que en el Día de la Tradición es conmemorar, es ratificar los principios identitarios de la comunidad. Y justamente te quería preguntar, ¿cuáles son esos principios identitarios? Y bueno, la identidad se construye fundamentalmente con el tiempo. Y quizás un rasgo que pasa tal vez desapercibido es el de la tonada. La tonada en el habla popular es signo de identidad. Nosotros reconocemos cuando habla un tucumano, cuando habla un santiagueño, ellos nos reconocen a nosotros, mucho más si es un porteño. Nos dicen, vos sos del norte, vos de dónde sos, en fin, nos sacan inmediatamente la ficha porque el tema de la forma de decir, la forma de expresar los vocablos que nosotros utilizamos, son parte esencial de la personalidad de la región o del pueblo que habitamos. Entonces, del mismo modo ocurre en el caso de siempre hablando un poco de estos temas, digamos así, lingüísticos, dentro de la misma provincia. Nosotros reconocemos, por ejemplo, a 80, 100 kilómetros, cuando habla un chumbichano, por ejemplo. Claro. Entonces, esas cosas que para muchos son quizás desapercibidas, para el foráneo, es decir, para aquel que viene como turista, que nos observa, que nos estudia, que nos viene a visitar por cuestiones geográficas, lo primero que le llama la atención es la forma de decir. Es decir, que uno de los signos identitarios fundamentales de la personalidad de un pueblo es la tonada. Eso es algo que no podemos negar y que está al alcance de la mano cada vez que salimos a la calle y conversamos con alguien, porque inmediatamente vemos si es de nuestra tierra o es del interior de nuestra tierra o si es realmente un extranjero, que por supuesto tiene otra modalidad y algunas dificultades, digamos así, para emplear el idioma español o castellano que nosotros hablamos. Entonces, ese es quizás el rasgo esencial. Por otro lado, por supuesto, está la historia, que es una historia compartida y que únicamente la reconocemos quienes habitamos un determinado lugar. Lamentablemente, nosotros tenemos una falla muy grande en el sistema educativo y que es inducir a los jóvenes desde el comienzo. Por ejemplo, empezamos, supongamos, el primer año del secundario, estudiando historia antigua. Bueno, nos vamos muy lejos de nuestra realidad y lo único que a veces se puede, digamos así, recordar es lo que nos enseñaron en cuarto grado, cuando las maestras se desesperaban para enseñar algo de Catamarca y no tienen bibliografía. Entonces, quizás hay que trabajar ese aspecto.
muchas veces yo participé de algunos congresos donde siempre se hablaba de lo mismo, Sí. de volver a la regionalización de los contenidos, de trabajar con lo nuestro, de hacer de nuestro patrimonio cultural un estandarte, y sin embargo eso todavía no ocurre. Es decir, seguimos pegados a los planes que vienen de Buenos Aires y que lamentablemente no tienen mucho que ver. A veces la biblioteca de las escuelas, me dicen a veces las directoras, tenemos los anaqueles llenos de libros que no nos sirven para nada porque, bueno, nos lo mandaron y lo recibimos, pero no se hace un trabajo fino en el sentido de proveer, por ejemplo, a todas las escuelas de nuestra provincia de libros de autores catamarqueños, que es lo que más estaría, digamos así, adecuado a la problemática del conocimiento de lo nuestro. En Estados Unidos, por ejemplo, lo primero que se estudia es la comunidad, es decir, el lugar donde el chico vive o donde está instalado. Luego el Estado, es decir, lo macro, lo que vendría a ser para nosotros la provincia. Y posteriormente recién se empieza a seguir, digamos así, otros derroteros, y si tienen tiempo, por allí salen un poco de sus fronteras. En cambio, en nuestro país ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, en Brasil, se cree, muchos brasileros creen de que Argentina es una provincia de Chile o una cosa parecida. Es decir, no hay razón lógica para desvalorizar de esa manera lo que verdaderamente hay que enseñar. Entonces, para crear identidad, para crear rasgos identitarios, hay que fortalecer lo nuestro. Y a eso va lo mío en el artículo. Sí, y yo por ahí siempre tuve este pensamiento y me gustaría compartirlo contigo, sí, porque yo siempre sostengo que en nuestro habla, sí, nuestra forma de escribir, nuestras, sí, formas de decir, de alguna manera también está ligado a nuestra forma de pensar, de ver el mundo y la realidad, y en las cuales Luis Franco creo que ha sido uno de los más grandes que ha tenido Catamarca, que sin embargo no todos conocen a Luis Franco. Sí. En el habla, sí, también está el pensamiento que es parte de la identidad. Sin duda. La identidad se construye en el contacto que se tiene con el vecino, con el amigo, con el que tomamos café. Es decir, sin darnos cuenta, estamos construyendo identidad porque, aunque a veces disentimos por cuestiones ideológicas, políticas, qué sé yo, con alguien, pero al final siempre terminamos entendiéndonos porque hablamos la misma lengua, digamos así. Y en cuanto a lo que vos dices, por ejemplo, de Luis Franco, es una realidad muy grande y lamentable de que sus libros no estén verdaderamente al alcance de todos, como deberían estar los de tantos autores catamarqueños, sí, sí, que han escrito y que, por supuesto, por razones presupuestarias, no han podido competir con los grandes monstruos editoriales que existen y que invaden, digamos así, el mercado con propuestas que son absolutamente ajenas a la realidad. El que escribe acá en Catamarca lo hace verdaderamente a pulmón, digamos así, con la ayuda de alguna editorial que por ahí le hace un precio, pero siempre hay que introducir la mano en el bolsillo para poder publicar algo. Entonces, esas diferencias, digamos así, que se dan en cuanto a la posibilidad de publicar, nos dejan muy lejos. Y por eso es que cuando alguien viene a una biblioteca o va acá a una librería, por ejemplo, y pide el catálogo de autores catamarqueños, le sacan 2 o 3 que son los libros que hay y dicen los demás están agotados. Sí. Entonces,
¿Por qué se agotaron? Bueno, porque no hubo posibilidad de reeditarlos. Claro. Y lamentablemente las instituciones que se deberían ocupar de todo eso siempre están privilegiando otras cosas que no son precisamente las necesarias, como sería anualmente revitalizar, digamos así, por lo menos pongámosle 4 o 5 autores catamarqueños y publicar toda su obra y así sucesivamente ir en una década salvando la posibilidad de que existan la cantidad suficiente de ejemplares, no solo en las librerías, sino fundamentalmente en las bibliotecas de las escuelas. Entonces allí es a donde hay que trabajar. Es fundamental que las autoridades de cultura, fundamentalmente, dediquen una partida, digamos así, obligatoria, para que se reediten las obras de los grandes autores catamarqueños que están lamentablemente olvidados. Profesor Víctor, Raúl, otro integrante de la mesa. Sí, Raúl. Con esta reseña que nos estás haciendo, planteando esta situación de cómo pueden llegar los autores a nuestra gente a través de los libros, ¿vos cómo ves todo este tema de las cuestiones tecnológicas? Porque fíjate, si en lo tradicional y lo clásico que es un libro tenga la posibilidad de llegar a un autor catamarqueño, con esto de las redes sociales es aún más complejo. O vos, desde tu perspectiva, desde esto de la tradición, desde la literatura, ¿cómo para ustedes o para vos, cómo ves las redes sociales? ¿Como una amenaza, como una oportunidad? Mira, todo elemento nuevo que se presenta es siempre una oportunidad, porque no nos olvidemos de que el mundo sigue andando y cada vez esta vorágine en la que nos encontramos, donde lo que hoy es nuevo, mañana es viejo, hay que revitalizarlo de alguna manera. Te doy un ejemplo. Sí. Hay un trabajo muy importante, hablando un poco del tema de la construcción, digamos así, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, en cuanto a recopilación de obras, de un escritor que no es muy conocido en Catamarca, pero que es una gran persona y es un profesor y licenciado en historia, que se llama Juan Carlos Ponce. Juan Carlos Ponce tiene lo presentó acá en el Girardi, yo estuve presente, participé de la presentación de ese libro, hace un par de años, una obra que la hizo a pulmón, donde en un DVD ha incluido no solamente las biografías, sino también parte de las obras de la mayoría de los escritores catamarqueños, y dedicó una parte a los poetas, otra a una galería de escritores. Es decir, un trabajo interesantísimo que por supuesto tiene un costo y que quedó allí porque por supuesto le faltaron a él los dineros que hacían falta para seguir realizando ese trabajo, y prácticamente se quedó sin ejemplares allí en esa presentación, y después no pudo reponer, digamos así, lo anterior, porque ya los costos lo habían superado. Claro. Es decir, que las nuevas tecnologías te pueden ayudar en el sentido de que se puede en un pequeño formato aglutinar allí una gran cantidad de información, y que para el joven, para el alumno que va a la escuela, para todos aquellos que están en las nuevas tecnologías, les va a resultar sumamente práctico, porque ya el libro de papel es, por empezar, costoso, difícil de elaborar, Sí. Hay que tener un apoyo editorial y a veces no se llega. Entonces, este tipo de trabajos pueden, digamos así, resumir y favorecer la posibilidad de que, como en el caso de Juan Carlos Ponce, que lo hizo de una manera absolutamente voluntaria y personal, recurriendo a su propio peculio, pudo hacer ese libro electrónico que le llama él, Ajá. y que
resume una infinidad de autores catamarqueños y que nadie sabe que existe. No sé si me explico. Es decir, nosotros mismos, ustedes como comunicadores, tendrían que estar en contacto con esta gente para por lo menos difundirle la obra, darle un poquito de impulso a esto, por lo menos para que se conozca de que existe, porque él, me imagino que lo distribuyó donde pudo, en las bibliotecas, en algunos lugares donde, pero a veces no tienen el efecto que deberían tener si los medios de comunicación se ponen al servicio de, y por supuesto le dan un poquito más de impulso a estas nuevas tecnologías que, como te digo, pueden dar una nueva visión, una nueva posibilidad para que en ese formato los alumnos estudien, los maestros se instruyan, porque los maestros tienen un gran problema que es precisamente la falta de bibliografía. Entonces, si empezamos con ese trabajo desde la primaria y en la secundaria seguimos enseñando lo nuestro, vamos a ser alguien algún día y no vamos a dejar de mirar hacia afuera esperando que nos lleguen los planes, esperando que nos lleguen las nuevas directivas, los nuevos proyectos y todo aquello que viene un poco impuesto y que por supuesto nos hace perder las posibilidades de realmente ser nosotros los que estamos construyendo esta realidad, porque la construcción social de la realidad la hacemos nosotros. No sé si respondí tu pregunta. Sí, no, perfecto y clarísimo, muy claro, muy claro. Bueno, ya nos diste para hacer una entrevista más en algún otro momento con Juan Carlos Ponce, que es interesante lo que planteas, Víctor. Sí. Y por último, Sí. quisiera preguntarte, dentro de esto de la identidad, ¿a quién tenemos como referentes también de nuestras propias historias? Conocemos mucho más de los caudillos, de los héroes, que si bien fueron nacionales, pero Catamarca también en este sentido dio grandes caudillos y que tuvieron muchísima influencia en la historia de nuestro país. Sin duda. Yo te comento algo, hago mal en decir que el librito es mío, pero yo escribí una pequeña novela, una novela corta, digamos así, sobre Felipe Varela. Sí. ¿no? Se llama La Revolución Posible. También se agotó. ¿Y qué pasó? Bueno, lo mismo que te comenté al comienzo. Es decir, se hizo pulmón. Está, digamos así, si bien es cierto, no es un libro de historia, pero sí de historias. Claro. Con ese, donde lo traigo a Felipe Varela, a nuestra realidad, a nuestro tiempo, para que haga una visión crítica de cómo estamos, de dónde estamos parados, qué nos pasa. Es decir, él responde a esas cuestiones que yo le planteo, y me pareció interesante la perspectiva, y por supuesto, bueno, le escribí y fue muy bien recibido. No me puedo quejar en cuanto a la crítica que se hizo de la obra, y por supuesto estoy muy satisfecho con eso, pero ahí no termina la cosa, porque esto no se agota con Felipe Varela. Cada uno de sus lugartenientes, ¿no? Es decir, los que estuvieron a su lado, Santos Guayama, todos aquellos que estuvieron, digamos así, mano a mano con él, Severo Chumbita, por ejemplo, tienen su propia historia, y sobre eso también habría que escribir, porque eran los que estuvieron a su lado y los que lucharon codo a codo con él en el tremendo esfuerzo que había que hacer para enfrentar a las fuerzas nacionales encabezadas por Mitre fundamentalmente, y que pretendían la hegemonía total, y ellos iban por el federalismo. Entonces, ¿cuáles eran las banderas que se levantaban entonces y de las cuales todavía se sigue hablando, pero es pura teoría? Es el famoso federalismo.
nosotros decimos que somos un país federal, pero somos más unitarios que nunca. Sí, Siempre estamos mirando Buenos Aires y cada vez que hay que construir un puente hay que ir a arrodillarse a Buenos Aires para pedir los fondos para poder hacer una obra. sí. Entonces, estamos en el mismo problema y comparto tu criterio en el sentido de que hace falta darle una mayor preponderancia a los autores locales y escribir, fundamentalmente un mensaje para los escritores, escribir sobre todo aquello que no se escribió aún, porque repetir la historia es un poco quedarse en una misma situación o más bien retroceder. Entonces, generar a partir de la ideología de defender, por ejemplo, el ideario de Felipe Varela, todo aquello que para él era importante cuando eran tiempos muy difíciles, donde tenía que cruzar a caballo prácticamente el país de un lado a otro, irse a otras regiones como a Chile o a Bolivia, tenía que huir, volver a armar su ejército, y nunca se dio por vencido. Lo importante en Felipe Varela es que no se rindió nunca. Entonces, murió enfermo en Antoco, en Chile, pero hasta el último dedicó su patrimonio económico, sus fuerzas, en bien de una causa que creía justa y que todavía sigue siendo la causa de todos, el federalismo. Sí. Bien, profesor, realmente ha sido un gusto charlar con usted. Gracias por compartir con nosotros, con Mateando con la Vida, y del cual tenemos como símbolo de encuentro, el signo central para nosotros, comparte la identidad, el mate, al que le decimos nosotros que es el sacramento de la amistad, el sacramento del otro. Por supuesto, un rancho siempre tiene un mate caliente para el viandante, digamos, para el que camina, para el que llega, es siempre bien recibido y es signo de amistad. Así que me parece excelente el título del programa. Felicitaciones por lo que están haciendo y sigan adelante, muchachos, que hay mucho por hacer todavía. Bien, muchísimas gracias, profesor, y saludos también a la matrona allí, que también ha sido docente. Pobre, la hemos triturado, fuimos una generación terrible. Tuvo que aguantar muchas cosas. Muchas cosas tuvo que aguantar la pobre. Bien, bueno, muchísimas gracias, profe. Ustedes muy amables, un gran abrazo y mucha suerte para todos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.